Bueno, buenos días, tardes o noches a personas que se dispongan a ver este video. Este es una presentación sobre la actividad que nos corresponde como examen parcial del segundo corte de la asignatura de obligaciones. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad del SINU Seccional Cartagena en la materia de obligaciones derecho, cuarto B. Bueno, este trabajo es presentado a la doctora Vivian Rosario Monroy Saladén y nuestro grupo está conformado por mi persona, Edgar Castro. Siga, Estefanía, por favor. Mi persona es Estefanía Polo Alcalá. Jairo Luis Suárez Lara. Angie Quintana Erazo. Yuleimi, por favor. Y Yulemi María de la Osa Montes. Y el compañero Luis Ángel Taborda Gómez, quien en el momento no se puede conectar por razones de fuerza mayor. Bueno, el trabajo que se nos asignó es respecto a los acontecimientos ocurridos en la madrugada del lunes 13 de septiembre en jurisdicción de Santa Marta, un accidente de tránsito, y ya mi compañero Jairo Suárez les va a hablar más sobre el tema. Ok, bueno, en resumen, el caso ocurrió el día domingo, amanecer lunes, en horas de la madrugada, como bien decía el compañero. Ese fue el día 13 de septiembre del año presente. El imputado es el señor Enrique Vives, quien según peritaje y especialistas dice que conducía en alto grado de alicoramiento. Cabe notar también que el señor ya tenía antecedentes y llamados de atención por conducir a altas velocidades. Entonces, esto ocurrió en carretera en el sector de Gaira, el cual corresponde a un sector de la ciudad de Santa Marta. Bueno, las víctimas fueron 6 víctimas fatales, más una persona que quedó en un estado crítico, pero que ya va en proceso de recuperación. Las personas afectadas directamente, según las fotografías y las imágenes presentadas, videos que después fueron colocados en las redes sociales, dice que el accidente fue fatal. Una de las personas incluso quedó en la parte superior del carro. Otras personas narran de que incluso en el sector o en el lugar de los hechos se encontraban miembros esparcidos, es decir, brazos, piernas. O sea, fue algo realmente trágico. Debido a la gravedad de este asunto y que era algo que nunca, sin precedentes en el sector o en la ciudad, el caso se volvió en gran manera mediático. Los medios de comunicaciones enseguida comenzaron a documentar los hechos y a presionar para que la persona recibiera la justa medida y la justa retribución de sus hechos. La persona en cuestión, que es el señor Enrique Vives, optó, no sabemos si por voluntad propia o por recomendación de sus abogados, optó por hacerse ¿cómo es que se llama? De persona que sufría debido al suceso un efecto psicótico y que recluirse en una clínica. Entonces, bueno, la compañera más adelante va a hablar acerca de los hechos a profundidad y de las pruebas recaudadas, las cuales implican el tipo de condena meritoria de esta persona. Gracias, señor Jairo. Bueno, la Fiscalía imputó el delito de homicidio con dolo eventual a Enrique Vives. La jueza primera penal municipal de funciones del control de garantías, llamada Olmi Cotes, reanudó este viernes el 4 de la tarde la audiencia de imputación de cargos a medida de aseguramiento contra Enrique Vives. Como bien se había dicho, el empresario Enrique Vives fue condenado a homicidio con dolo eventual, fue trasladado eventualmente a la cárcel de Ternera de la ciudad de Cartagena debido a los hechos ocurridos en Santa Marta. Cabe destacar que la defensa del empresario, quien manejaba la camioneta que arrolló a 7 jóvenes en el sector de Gaira, en la vía que comunica Barranquilla y Santa Marta el pasado 13 de septiembre, comunicó que la Fiscalía General de la Nación solicitó en la mañana de este viernes nuevos exámenes médicos para su defendido. Así lo expresó el abogado Alex Fernández, al insistir que la importancia de establecer el estado de salud de su cliente en este instante. Resulta imperativo entrar y establecer condiciones de conciencia a mi representado como absoluta solidaria para que las víctimas dentro de estas causas.
Así lo estuvo diciendo el abogado representante del empresario Enrique Vives. Bueno, previamente Vives ya había sido valorado por medicina legal. Según esos resultados, el señalado sí podía ser cobijado en medio de aseguramiento en centro carcelario o casa por cárcel, debido a que su supuesta enfermedad o supuesto estado en shock no, no sería un impedimento para ir a la cárcel. El examinado puede recibir el tratamiento incluso estando en una reclusión formal. Eso quiere decir que no tiene derecho a ir a una casa por cárcel debido a su delito realizado y al estado en que supuestamente se encuentra. Asimismo, expuso el caso Olmis Cotés respecto a los controles médicos psicológicos que necesitaría Vives en caso de ser excluido en un centro carcelario. Le cedo la palabra a mi compañero. Bueno, aquí podemos evidenciar dos de los materiales probatorios que nosotros pudimos encontrar en la investigación que realizamos. Está primeramente las pruebas de alcoholemia que reflejan un grado 2 de alcohol. Aquí se puede evidenciar la hora a la que fueron tomadas, la temperatura ambiente y el croquis del accidente. Se evidencia la doble calzada en el sentido en el que se movilizaba el señor Enrique Vivera en Santa Marta, Ciénaga. Y como ahorita después voy a mencionarlo, se demuestra que al momento posterior al impacto hay un cuerpo que se encuentra a 410 metros del impacto, lo que refleja un notable exceso de velocidad. Aquí se ven que las personas, como se muestra en el relato, iban del carril de la zona izquierda, cruzaron la primera calzada, iban hacia la zona derecha de la calzada en la cual se movilizaba el señor Enrique Vives. Cruzaban de izquierda a derecha y se evidencia también la presencia de un puente peatonal, lo cual en cierta medida, a mi criterio, podría otorgarle cierta culpabilidad a los hoy fallecidos. Ok. Ok. Ya, aquí está. El fiscal mencionó que se ubicó el primer hallazgo, en el lugar en el que se ubicó el primer hallazgo y el lugar donde terminó el carro, hubo un trayecto de 410 metros, en una zona donde la velocidad era máxima de apenas 30 kilómetros por hora. Ok. Ahora viene mi compañera Yuleimi. Bueno, buenas tardes. En los análisis se identifica la responsabilidad penal, que es un hecho por homicidio doloso, el cual se considera doloso ya que el empresario y político Enrique Vives estaba consciente y sabía las causas que podía generar al manejar en estado de embriaguez y a alta velocidad a esas horas de la mañana. Las responsabilidades civiles como el hecho de actuar o la acción de reparar los daños causados a las víctimas y familiares, a las víctimas que son los familiares. Y pues en los elementos de la responsabilidad se genera una responsabilidad y obligación de reparar los daños, es lo que les acabo de decir, ya que él es el responsable, tiene el derecho, tiene la obligación de reparar los daños a los familiares por el hecho cometido. Hay una conducta que fue la conducta de irresponsabilidad al manejar en ese estado, y la irresponsabilidad culposa es la que adquiere de culpa el hecho cometido y el daño. El nexo causal entre el hecho culposo y el daño es la relación que existe en la responsabilidad extracontractual, que implica hacerse responsable ya sea por la indemnización a los familiares de las víctimas. Sigue, compañero Edgar. Ok, entonces, en el ámbito penal, a Enrique Vives se le imputó el delito de homicidio en concurso homogéneo y sucesivo en la modalidad de dolo eventual, tal como lo mencionaba mi compañera Yuleimi. A lo que el fiscal Arides Martínez manifiesta que la pena por este delito puede ir entre los 17 años con 3 meses y los 37 años con 5 meses. Por su parte, un abogado que entrevistó Noticias Caracol
manifiesta que la penalidad por incurrir en este delito puede estar entre los 10 y 11 años. Podemos identificar como agente del daño a Enrique Vives Caballero, el señor conductor de la camioneta Toyota Hilux. Las víctimas: Rafaela Petit, Camila Martínez, Laura Valentina de Lima, Camila Romero, Eleonir de Jesús Romero Troncoso y Juan Diego Alzate. Y además de esto, también el menor de edad que sobrevivió. Y el titular de la acción, la Fiscalía General de la Nación. En cuanto a la responsabilidad civil, el señor Enrique Vives, dada la responsabilidad civil extracontractual que contrae a causa del accidente de tránsito en el que se ha implicado, puede verse obligado a pagar, ojo, en caso tal de que el menor sobreviviente le sea diagnosticada una incapacidad permanente, deberá pagar un máximo de 180 salarios mínimos legales diarios vigentes, 6 indemnizaciones por las muertes de las víctimas, equivalentes a máximo 600 salarios mínimos legales diarios vigentes, y al mismo tiempo que 6 indemnizaciones por gastos funerarios, por valor de máximo 150 salarios mínimos legales diarios vigentes. Todas estas sumas monetarias serán tomadas en cuenta respecto a los valores vigentes al momento de haber ocurrido el accidente. Esto está expreso en el decreto 3990 del 2007 proferido por la Defensoría del Pueblo de Colombia, en su artículo 2, numerales 2, 3, 4 respectivamente. Se puede identificar nuevamente como agente del daño a Enrique Vives, a las víctimas, a los hijos y familiares de los fallecidos, y los titulares de la acción, los familiares perjudicados a los que por la conducta de Enrique Vives causó daños y por consiguiente tienen derecho de una indemnización. Bueno, siendo esta ya mostrando nuestras referencias bibliográficas, muchas gracias y bueno, buen día. Bueno, muchas gracias.